Bueno, pasamos al bloque que a muchos nos interesa. Cuidar la alimentación, el sobrepeso, ¿qué hacemos para bajar esos kilos que tanto nos cuesta? Y siempre hay recomendaciones, consejos importantes. Y el tema de hoy no es la excepción en absoluto. ¿Existen alimentos adictivos? Pareciera que no, uno a simple vista no puede entender que se va a volver adicto a determinado tipo de comida, pero evidentemente parece que sí hay. Bueno, de eso vamos a hablar con la licenciada en nutrición, Claudia Verón. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Es un tema muy importante para desarrollarlo porque, aunque no creamos, como vos mencionabas, es que existen alimentos adictivos y está estudiado, digamos, tiene un aval científico. Claro. Esto significa de que se desarrollaron muchísimas pruebas a través de encuestas por ahí y también a través, digamos, del mapeo cerebral. A ver, vamos a hacer una resonancia, a ver Claro. cómo se estimula el cerebro frente a ciertos alimentos. Y cuando nos referimos a esto, ¿qué significa la adicción a un alimento? Así como existe la adicción a las drogas, al alcohol o al tabaco, existe esa parte de la alimentación porque es como una forma, digamos, de comer ese alimento y no poder parar o no ponerle límite a esa comida justamente, ¿no es cierto? Y dentro de todo digamos, lo que vamos a llamarle la adicción a la comida, nosotros tenemos que determinar a través de unas dos preguntas, digamos, preguntarnos si nosotros somos capaces de resistir, por ejemplo, a una barra de chocolate, a una porción de torta o al helado. ¿Somos capaces de resistir? Si somos capaces de resistir y decimos, bueno, me resisto a no comerlo, me costó negar eso que voy a poder resistirlo, entonces si me costó negar significa que probablemente tenemos una adicción a ese alimento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, puede presentarse esto en diferentes situaciones o momentos, digamos, especiales, situaciones de estrés, angustia, un estado emocional muy fuerte. En las mujeres en los estados, digamos, de su periodo, ¿no es cierto? O si no, digamos, el solo hecho de sentarnos a comer algo. Claro. Puede deberse, digamos, a muchos factores, ¿no es cierto? Que nosotros lo podemos. Pero tenemos que tratar de determinarlo, porque obviamente, como todo producto, digamos, que lo vamos a consumir en exceso, genera un daño para la salud. Cuando nosotros lo hacemos de forma esporádica, bueno, lo hacemos de vez en cuando, y decimos para sacarnos ese gustito, ese antojo de comer algo, entonces, de cierta manera, no lo vamos a llamar adicción, pero sí cuando no tenemos el límite, digamos, Claro. que no le ponemos freno a eso. Dentro de toda la categoría, digamos, de alimentos, hay un ranking de los alimentos más adictivos y dentro de eso encontramos, en primer lugar, a la pizza. Las pizzas. Por la combinación que tiene de la harina con el queso y la salsa de tomate, por ejemplo. Claro. Después vienen las gaseosas, las papas fritas, las hamburguesas, tenemos a la torta, por ejemplo, al chocolate, al helado, ¿sí? Y así sucesivamente sigue la lista de alimentos. No Pero, aparece la lechuga, bueno, selga, nada de eso. a eso justamente lo que voy, que dentro de la lista de los alimentos menos adictivos entran las frutas y las verduras. Claro. ¿Por qué? Porque en esos momentos en los que nosotros nos sentimos, digamos, desesperados por querer comer algo, la naturaleza es sabia, ¿no es cierto? Y el cerebro manda esa información en forma inmediata de decir, no, dame energía ya, quiero calorías ya de forma necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso llega al paladar, nosotros lo empezamos a masticar y empieza a mandar señales al cerebro que genera el estímulo de la dopamina, que es como el estado, digamos, de placer, que ese mismo efecto generan las drogas. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta que obviamente las industrias están preparados para generar esto. Es decir, ellos no lo hacen sin intenciones de... Claro. Esto es adrede, con la intención justamente de que cuando llega al paladar es un tsunami, una catarata de respuestas, digamos, que está recibiendo, ¿no es cierto?, nuestro cerebro. Entonces como que le genera ese estado de placer o de saciedad momentánea. Pero como está hecho principalmente estos productos a base de grasas, de azúcares o almidones refinados, ¿no es cierto? Y de sal y bueno, y otros componentes mucho más que van a generar ese estado, digamos, en el cerebro, que van a hacer ese método, digamos, de seguir buscando y de no calmar esa ansiedad, por así decirlo,
Entonces es una manera que se vuelve como un mecanismo, un círculo vicioso en donde no podemos frenar. Empezamos a comer una porción de pizza, Claro. seguimos con la segunda, seguimos la tercera, no podemos resistirnos y Hasta que se terminamos termina comiendo toda la todo. pizza. Exactamente. Y Exacto. después que viene la culpa. La maldita culpa, pero bueno, ya está, ya comimos Claro. todo. Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto? Que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve una adicción en ese sentido, estamos poniendo en riesgo la salud. No solo por una cuestión, digamos, del peso nada más, sino que también enfrentamos situaciones como ser el colesterol, triglicéridos, el ácido úrico. Después vienen los valores, digamos, de azúcar en la sangre, porque en este momento es cuando se disparan los valores de azúcar en la sangre y ahí es donde entra todo ese mecanismo, digamos, del organismo en respuesta a todo esto. Vos sabés, Claudia, que me acuerdo de mi familia, por ejemplo, tengo integrantes que me dicen, tengo hambre. Bueno, pero comete una fruta, ¿no? Pero tengo hambre de salado, Sí. o de gallet, o de reviro. qué sé yo. Claro, Esas exactamente. cosas, Esa es como el hambre, digamos, sin hambre, porque Claro. queremos buscar eso que nos está llamando, digamos, comer. Y por eso es justamente ese mecanismo, porque hoy por ahí estamos aburridos Claro. o, digamos, capaz estamos más cansados, qué sé yo. Entonces, como que el cuerpo necesita ese extra, entonces dice, yo recupero de esa manera mucho Claro. más rápido la energía y lo voy a hacer a través de estos alimentos. El tema es siempre saber controlar, poner los límites, obviamente, y tratar de buscar las alternativas que sean más saludables, que sean más naturales, y siempre tener en cuenta el tema, digamos, de que cuando vamos a un supermercado, en todo lo que vamos a encontrar en góndolas, seguramente pasó por un proceso industrial. Entonces tenemos que mirar siempre la etiqueta, el rotulado, ¿no es cierto?, la lista de los ingredientes principalmente, y mirar de qué está hecho ese alimento. Puede decirnos, descifrarnos, porque como es lo disfrazan, digamos, al alimento, ¿no Claro. es cierto? Diciendo que tiene semillas, que tiene omega 3, que no tiene grasas trans, pero nosotros vamos a la lista de ingredientes y dice harina y el segundo ingrediente es el azúcar. Claro. Entonces, nosotros en vez de estar incorporando algo saludable, estamos incorporando por ahí algo más dañino a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, como decimos, no tiene grasas trans, tiene semillas, me puedo comer 6, 7 galletitas. Y ahí es donde empiezan los errores, ¿no es cierto? Y aparte, digamos, de todo eso, todo lo que se le va a ir acompañando con esto, que obviamente que una cosa va llevando a la otra, entonces de esa manera, cuando se pierde el control, estamos desbordados. Y tenemos que tener en cuenta de que el sobrepeso ya está, digamos, insertado en nuestra sociedad y cada vez más. Pero lo que más preocupa en realidad es la salud de los niños, ¿sí? Exacto. Por el futuro que se viene, la población está con mucho sobrepeso y tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Por eso siempre es importante insertar la alimentación natural, lo más natural posible, desde bebés, desde pequeños, y acostumbrarles a que lo natural va a ser lo mejor. Obviamente, si vamos a ponerle, digamos, a que ellos decidan qué es lo que prefieren, siempre por van a supuesto. elegir los alimentos que son más procesados por su contenido de azúcar y grasa que tienen, porque para el paladar son mucho más ricos, más sabrosos. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que la salud siempre va a ser lo más importante. Perfecto. Bueno, hablando nuevamente de esos alimentos que suelen ser más adictivos. Por ejemplo, la pizza. ¿Cuánto se recomienda comer? Es decir, una vez a la semana, generalmente los sábados. Claro, por lo general yo siempre recomiendo, digamos, en el consultorio es tratar de conversar, ¿no es cierto?, y negociar con el paciente en el sentido, digamos, de que por ahí suelen salir a comer o reunirse en familia. Entonces tratar de incorporar, va a depender siempre de las porciones, obviamente, del peso de cada uno, de la actividad que realice, ¿no es cierto? Claro. Pero a partir de 2 porciones está permitido, obviamente, pero siempre controlando o acompañando Ahora, con alguna otra preparación la natural. combinación de pizza y helado es entonces mortal. Claro, es una bomba, una explosión, porque en el momento obviamente nos vamos a sentir súper contentos, todo, Ni hablar si pero le incorporamos la gaseosa. la gaseosa de al lado, sí, Claro. no, el cerebro va a estar feliz de la vida porque va a tener todo el estímulo, pero a nuestro organismo en general le va a costar procesar todo eso. Así que hay que tener mucho cuidado, tratar, digamos, de consumir, sí, estos alimentos, ¿no es cierto?, pero tener precaución en el sentido, digamos, de las cantidades que se incorpora, porque sabemos de que todo ese exceso va a perjudicar en algún momento. Muy bien, excelente, Claudio. Así que otro consejo, Sí, hay que otra tener lucha mucho más. cuidado. Muchísimas gracias. No, Nos vemos gracias. pronto. Dale. Continuamos con más información. Compartimos una breve pausa. Quédense con nosotros. Tenemos más para contarles. Enseguida regresamos.